Doctor Fernando Mosum, médico infectólogo. Coronavirus, ¿qué es? Coronavirus, como la palabra dice, es un virus que se transmite mediante las secreciones respiratorias y a otras personas en forma directa, cuando hay un contacto estrecho, muy próximo, o de manera indirecta cuando las secreciones de esa persona con síntomas respiratorios y fiebre, sospechosamente infectados por coronavirus, contaminan las superficies y uno las toca con sus manos y luego se toca la cara, ojo, nariz o boca y se autoinocula, o sea, se autocontagia el virus. Eso es el coronavirus. Es un virus que de alguna manera se parece al comportamiento de la gripe, que estamos todos tan acostumbrados a conversar de eso año a año, pero que en este caso es totalmente nuevo desde el punto de vista genético y por lo tanto nadie tiene defensa ni tenemos vacunas para prevenir el impacto que pueda tener, por eso tanto impacto en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, las otras medidas, que son la prevención primaria y secundaria, que sería no exponerse a la persona infectada o si alguien está infectado, cumplir con el aislamiento y seguimiento adecuado, son las herramientas que nos quedan. Como estrategia fundamental a esta altura y a sabiendas de que esto va a durar un tiempo y con el agregado de que se vienen las infecciones anuales del invierno, la gripe entre otros, que no se enferme el personal de salud es crucial. Por eso estamos insistiendo en lo que es la docencia y el aprendizaje de la utilización de los elementos de protección personal, una máscara, un barbijo, un guante, o los momentos en que se requieren y los momentos en que no se requieren porque no hay riesgo de infección. Eso es muy importante saberlo porque lleva tranquilidad para trabajar pausadamente, como debe ser, informando y tranquilo de que uno no está corriendo un riesgo, y por otro lado, cuando deba correr un riesgo porque se expone a un paciente con infección, tenga los elementos adecuados. Por eso, en ese sentido, para los recursos hay que ser muy eficiente y saber cuándo usarlo y cuándo no, y no siempre más recursos y más protección personal es mejor, inclusive puede ser contraproducente. Además, puntualmente, lo que se ve en muchos lugares es que el personal que trabaja en salud, cuando se retira esos elementos de protección, que pueden ser las gafas, los camisolines, guantes, lo que sea, o las máscaras faciales, es cuando más riesgo y más se infecta, porque le falta entrenamiento, porque lo hace en contexto de estrés o lo que fuera. Entonces, estamos trabajando un poco con eso y la idea de hoy es transmitir todos estos conceptos, hablar de algunos números y cuestiones de infecciones y estrategias con los líderes de los equipos de trabajo dentro del municipio para que puedan transmitir esto que fundamentalmente necesitamos tranquilidad, que algo va a pasar, que nos estamos infectando en Argentina, es verdad, pero necesitamos que el impacto sea el menor posible. Para eso no hay ninguna herramienta mejor que prevenirnos con la educación y trabajando en conjunto y con mucha solidaridad. Doctor, justamente, bueno, ¿en qué consiste o en qué va a consistir esta capacitación que se va a brindar a funcionarios y una que se realizó en la mañana de hoy también, ¿no? Sí, en Diamantina. En los CAPS urbanos y rurales se va a hacer en cada una, ya se son casi todos los urbanos, queda uno solo para la semana que viene y se va a hacer en todos los rurales para que enfermería, la gente que tiene el primer contacto con los pacientes sanos o con fiebre y síntomas respiratorios, independientemente de eso, que son los que realizan tareas administrativas y demás, como enfermero en algunos casos donde no hay médico permanentemente, sepan cómo cuidarse, cómo cuidar, digamos, al ciudadano, al paciente que va a la sala también. Entonces de eso se trata, de ver cómo nos tenemos que cuidar, y esto que es importantísimo, que es cómo nos tenemos que cuidar en casa y cómo nos tenemos que cuidar en el ámbito de salud o en el ámbito de la oficina o en el ámbito de prensa y demás. Es un poco transmitir cómo hacemos, cuáles son las sencillas maneras de cuidarnos, que lo que vamos a lograr con eso, cuál es el fundamento, el objetivo es seguir cortando la cadena epidemiológica. Nosotros tenemos el aislamiento para algunas personas y para el que no se puede aislar, o sea, el trabajador de salud que va a tener que estar trabajando, nuestro aislamiento es el no contagiarnos. Ese es nuestro aislamiento. Doctor, también en esta última semana llevó una capacitación para el personal de policía, ¿entiendo? Sí, interesantísimo porque claro, pasa lo mismo, desde movilizados por la preocupación y el miedo, que es el sentimiento más natural y primero cuando uno se quiere defender de algo, cuando siente cierta agresión o cierta amenaza, uno empieza a buscar elementos que le den más seguridad. Entre eso, por ejemplo, el barbijo o el guante, cuando uno por ahí
ingresa a la ciudad y demás, ve que fuerzas de seguridad están con barbijos, guantes, y el mal uso de esos barbijos, guantes, les puede ser contraproducente y pueden tener más infecciones de las que quieren prevenir. ¿Cómo es eso de un mal uso? ¿A qué se refiere? Claro, cuando uno tiene que entender cómo se transmite una enfermedad, en este caso viral, para comprender cómo se debe prevenir. Por ejemplo, nosotros ahora estamos a 1,5 metros de distancia, más o menos, o sea que si yo tuviera síntomas de coronavirus, vos no tendrías riesgo de infectarte. Por lo tanto, si el oficial de policía, cuando va a hacer un control en la ruta, le pide de esta manera los elementos personales de identificación, chequea, lo devuelve y después se lava las manos, se la higieniza con alcohol en gel, ese personal de policía tiene cero riesgo de contraer el coronavirus. Ahora, si ese personal policial, permiso, ¿me tenés un cachito, por favor? Vale. Si ese personal policial se acerca al vehículo próximamente, de manera próxima, con barbijo, con guantes, sin antiparras o gafas, ¿sí? Sin antiparras o gafas, toca el carnet de conducir, ese carnet de conducir puede estar contaminado por coronavirus porque tal vez la persona está enferma y no se lo dijo. Toma los datos, devuelve, ciudadano, continúe su camino y por sus propias manos, aunque tenga los guantes puestos, que ya están todos contaminados y muchas veces totalmente sucios, se puede autoinocular por conjuntivas, nariz o boca. Porque uno se toca la boca entre 20 y 50 veces por minuto aunque no se dé cuenta. Algunos 10, algunos 60, depende de los tics que tenga y las costumbres, pero en ese momento está haciendo mal las cosas. Sin saberlo, se está poniendo en riesgo. En este caso, como es el caso de una oficina, ¿cuáles son los temas a tener en cuenta? En la oficina, bueno, lo que es primordial, que también tiene que ver mucho con lo cultural, es que las personas enfermas no asistan a trabajar. Una persona con fiebre, además de hacer una consulta y ver cuándo tendría el alta, no debe ir a trabajar. Entonces, entre empleador y empleado, tenemos que hacer un esfuerzo para que eso no suceda. En segundo término, hoy, cuando las distancias son respetables, más de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, uno puede trabajar en una oficina tranquilamente y luego de manipular. Si hay una oficina cerrada que no tiene contacto al público, después de manipular todo lo que está ahí, o objetos compartidos, calculadora, pirón, lo que sea, alcohol en gel. Pero todo el año, no solo para COVID-19, porque el virus de la gripe se transmite de la misma manera, el de resfrío lo mismo, el de las faringitis o neumonía muchas veces también. Entonces, el de las gastroenterocolitis también, muchas veces. Entonces, es importante, alcohol en gel y eso. Finalmente, doctor, por estos días se está desarrollando en comunidades como la nuestra la cosecha de cereales y oleaginosas. Y es habitual en los campamentos convivir en casilla. Bueno, recomendaciones al respecto. Recomendaciones para ellos que la tienen difícil en el sentido de que, bueno, hay que seguir trabajando, es muy necesario para ellos y para el resto de los ciudadanos, ¿no? Para tener los alimentos de todo el año. Que enfermos no vayan a trabajar, que si hay alguien enfermo haga la consulta y se quede con el aislamiento necesario, según el diagnóstico que le den. Que ventilen las casillas. Generalmente las casillas tienen cama tipo marinera, con lo cual de arriba abajo no hay riesgo porque no hay contacto directo. Yo no te puedo inocular el germen desde mi saliva, mi todo, mi estornudo directamente hacia donde va. Hay algo que es muy importante de entender, que este virus no queda suspendido en el aire. Este virus, como sale, la gotita cae por su propio peso. Distinto sería si fuera una tuberculosis. La bacteria de la tuberculosis es muy livianita, se deseca y flota. Metros puede viajar si hay una corriente de aire, ¿sí? Pero no es el caso de esto. O sea, que si uno ventila los ambientes, se lava las manos cada vez que comparte cosas y mantiene, cuando está de frente fundamentalmente, cierta distancia, 1,5 metros, 2 metros, uno estaría tranquilo. La OMS dice 1 metro, pongamos 1,5 metros para estar más tranquilos, ¿sí? Pero esa sería la manera.